esta tarde hemos tratado de reunir el arte musical y el arte plástico del grabador Durero para que, unidos a la palabra, les acercaran a ustedes al misterio. Ahora, don Daniel Díez, que me acompaña aquí en esta mesa, director gerente de CM Editores, una editorial dedicada fundamentalmente a reproducir tal como son facsímilmente aquellos tesoros que están difundidos por el mundo, que son conocidos por muy pocos y que tienen una cantidad mínima. 1, 2, 3 como mucho, y ordinariamente tienen una belleza resaltada por el oro en las páginas y los colores y el arte especial de aquel momento. Algunos lo hicieron los monjes, otros lo hicieron artistas especializados que se dedicaban toda la vida a eso. Por tanto, don Daniel Díez tiene la palabra. Buenas tardes. No puedo dejar de comenzar mi intervención, en primer lugar agradeciendo a don Daniel Sánchez su brillante exposición, también a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura por su colaboración en este acto, especialmente a su personal, a la Coral Salmantina, que ha interpretado estos temas brillantemente, que hemos disfrutado, y por supuesto a todos ustedes por asistir esta tarde. Brevemente, después de una exposición tan clara sobre el contenido en sí de la obra, me gustaría hablarles de la edición facsímil cuya presentación nos ocupa, la edición facsímil de la Vida de la Virgen de Alberto Durero. La pregunta que surge habitualmente en estos casos no es una, sino varias. ¿Qué es un facsímil? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué se hace una edición facsímil? Y más aún, ¿cómo se hace? La primera pregunta tiene fácil respuesta. Viene del latín factum simil, es decir, hecho igual. Un facsímil es un ejemplar idéntico, una réplica, una copia perfecta de un original. En todos los aspectos, en el tamaño, el color, el olor e incluso los materiales empleados. Esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿por qué? ¿Son necesarias? Pues diría que lo son más que nunca. Como mencionaba antes don Daniel en su intervención, las terribles guerras mundiales no solamente fueron horribles en cuanto a pérdidas personales, pérdidas humanas, sin duda las peores, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura, nuestro patrimonio bibliográfico, los bombardeos, los saqueos, los robos, los incendios provocados por distintas situaciones, hicieron que una cantidad absolutamente innumerable de originales, manuscritos, textos incunables, grabados, se perdieran para siempre. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO tomó una resolución que, de hecho, un par de décadas después de la Segunda Guerra Mundial, que envió a las principales bibliotecas de todo el mundo. ¿Cuál era esa resolución? ¿Cuál era el objetivo? Pues que estas bibliotecas, auténticos templos del saber y del conocimiento, permitieran que se hicieran ediciones facsímiles, es decir, reproducciones de su patrimonio bibliográfico, simplemente para poder conservarlo en caso de que sucedieran bien estas circunstancias que hemos mencionado antes o la propia vicisitud del paso del tiempo. Sabemos que hay también enemigos naturales en forma de pequeños insectos que acaban tarde o temprano con cualquier biblioteca. Por tanto, a partir de ese momento, a iniciativa más bien privada, de diversas editoriales en todo el mundo, de hecho tan solo un puñado, pues comenzaron, y ahora también nosotros, a reproducir obras maestras que forman parte de nuestro acervo cultural y que de hecho son parte de nuestro patrimonio bibliográfico en común. Se habla mucho y todos estamos de acuerdo en que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para conservar, restaurar el patrimonio arquitectónico en el que disfrutamos, por ejemplo, en nuestra magnífica ciudad y en otras muchas, ¿no? También, qué duda cabe que las pinacotecas que hay en nuestro país y en otros muchos lugares pues dan buena cuenta de que el patrimonio artístico en lo que tiene que ver con la pintura también se ha conservado en gran medida en las últimas décadas. Pero las bibliotecas conservan un patrimonio, como digo, bibliográfico común que nos pertenece a todos, en verdad, y que merece la pena estudiar y conservar. No puedo pasar por alto en este punto sin mencionar lo que hubiera pasado
Por cierto, si no hubiera habido una edición facsímil, por ejemplo, del Codex Calistinus, sin duda recordarán lo que ocurrió hace apenas un par de años cuando este valioso ejemplar, este manuscrito, fue robado de la Catedral de Santiago. Había una edición facsímil, pero aún así, gracias al trabajo de la policía, fue recuperado. O un episodio también muy conocido, cuando un supuesto investigador estuvo en la Biblioteca Nacional y robó algunos valiosos mapas, como los que hemos visto antes, de Ortelius, de Mercator, de Civitates Orbis Terrarum. Incluso también estuvo este mismo falso investigador en la Biblioteca Universitaria de Salamanca y en la Universidad de Valladolid. En la biblioteca llegó a robar varios mapas con un sistema pues tristemente ingenioso. Por eso es necesario que, ante la falta de iniciativa pública y de los recursos que a veces, por desgracia, tienen dichas instituciones, empresas como la nuestra, CM Editores, apostemos por la cultura realizando ediciones como esta, con la ayuda de todos ustedes, los auténticos mecenas de nuestros tiempos, porque colaboran con esta noble labor de proteger y también estudiar los originales, puesto que, como bien saben, y podrán también contemplar a la salida, además de la edición facsímil, este tipo de obras se acompañan de un estudio original que se realiza para la ocasión, que nosotros encargamos siempre a los mejores especialistas en cada campo. En los últimos 8 años, CM Editores hemos realizado nada menos que 20 cuidadas ediciones facsímiles junto con estos volúmenes de estudios. Como digo, algunos de estos estudios pueden, en lo que tiene que ver con Durero, observarlos e incluso adquirirlos en el hall del teatro. Con respecto al proceso en sí, me gustaría explicárselo mediante algunas fotografías muy brevemente. En primer lugar, es necesario restaurar los originales. En ocasiones están muy tocados por el paso del tiempo. En la fotografía que creo que están viendo, pues yo digo creo porque yo no la veo, está a mi espalda, pues pueden ver en nuestra propia biblioteca de la universidad cómo estaba un original antes de nuestra edición facsímil, y después de la restauración pues se aprecia el grabado en su plenitud. Después hay que digitalizar las imágenes utilizando todos los medios modernos a nuestro alcance para que esta imagen que capturamos del original tenga la máxima resolución posible. Posteriormente, para darle esa igualdad con respecto al original, esa similitud, pues hay que utilizar medios absolutamente manuales, coserlo como se hacía, como está cualquiera de los que podemos encontrar en los anaqueles de nuestras bibliotecas. Se emplea para ello materiales y técnicas que hace miles de años, que eran las mismas, los mismos materiales, las mismas técnicas, los mismos utensilios que un encuadernador, por ejemplo, o un restaurador utilizaba hace 500, 600 o incluso algún año más. Después, todo el proceso, como decía don Daniel antes, en lo que tiene que ver con el oro, pues es un proceso de estampación absolutamente manual que requiere una alta especialización, como talleres que ya escasean, como de nuestro buen amigo Antonio Sánchez aquí en Salamanca. Una vez que todo ese proceso se termina, un notario tiene que certificar la tirada. Son ediciones cortas, ediciones limitadas. ¿Por qué razón? Por lo costoso de los materiales y porque, lógicamente, el objetivo es preservar el original, pero hacerlo idéntico también supone un coste elevado. Una vez que el notario certifica que esta tirada es correcta y que se ajusta a lo que se ha establecido, pues el facsímil finalmente está terminado, como este ejemplar maravilloso de la vida de la Virgen que hemos comentado esta tarde y que pueden ustedes contemplar con toda la calma que ustedes quieran también en el hall de entrada. Por tanto, como conclusión, no quiero tampoco estirarme mucho más en el tiempo. Lo que quería simplemente destacar para finalizar es que hoy vivimos en una cultura de usar y tirar. Creo que estaremos de acuerdo en eso casi todos. Parece que, sin entrar en ninguna otra consideración añadida, todo tiene una duración determinada, una obsolescencia programada incluso en algunos casos, pero yo no creo que eso sea así. Nuestra cultura, nuestros valores, el arte, nuestras creencias no tienen fecha de caducidad. De hecho, no son de usar y tirar, hay que preservarlas. Estamos aquí y no estaríamos aquí si no hubiera habido personas antes que nosotros que han preservado lo que ocurrió en el pasado y lo han protegido para que los que vienen en el futuro sepan lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Por tanto, como conclusión, solo decir que es un honor preservar y poner en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio bibliográfico y artístico mediante estas ediciones facsímiles. Así, muchas gracias a todos por su apoyo e interés al estar aquí hoy con nosotros. Les invitamos, como decía antes, a ver el facsímil en la entrada y también a iniciarse, si no lo han hecho ya, en este apasionante viaje a través del tiempo y la belleza que son nuestras ediciones facsímiles. Muchas gracias.